La fiesta del Yopará con 4 platos diferentes. La Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Acción Cultural de la mano de su promotor Clemente Cáceres, se siente orgullosa de seguir escudriñando el pasado de la gastronomía paraguaya para poder revivir tantos platos tragados por la historia. Así, en el año 2012, el Yopará Quesú, que apenas tiene una vigencia popular de 70 años, llegó a más de 500 personas en la Manzana de la Ribera. En el 2013, en el mismo lugar, además del Yopará Quesú, revivió el manjar más antiguo, el Yoparazo O. En el 2014, para presentar 3 platos diferentes de los registros históricos y periodísticos, ya en las plazas Uruguaya y de la Democracia, apareció el Curé Yopará. Y para este 1 de octubre, en la Plaza Uruguaya, los asuncenos podrán conocer el plato que aún se consume en Misiones y Paraguarí, el Yoparaité o Yopará Yopará. Por lo tanto, la Dirección de Acción Cultural nuevamente alista a Clemente Cáceres para prepararnos 4 Yopará para recibir a Caraí Octubre en la Plaza Uruguaya, el 1 de octubre desde las 11 horas. Los deseosos de seguir con nuestra rica tradición de espantar la miseria esperando la cosecha de febrero, podrán servirse en el lugar, como llevarlos en sus recipientes o en envases preparados especialmente para el efecto. Cualquiera de las variantes costará 10.000 guaraníes el plato. Así tendremos Yopará Quesú, ingredientes: poroto, locro, queso, leche, verduras y especias. Yoparazo O, con poroto, locro, carne vacuna, verduras y especias, sin hueso. Curé Yopará: poroto, locro, cola, oreja y patitas de cerdo con chorizo ahumado, verduras y especias, sin grasa ni hueso. Yoparaité: poroto, locro, arroz, fideo, carnes de pollo, vaca y de cerdo, verduras y especias, sin grasa ni hueso. Y en los años anteriores siempre se tuvo la presencia de Caraí Octubre, pero esta vez, para sorpresa de todos, aparecerá otro legendario personaje de esta festividad. Jueves 1 de octubre en la Plaza Uruguaya, desde las 11 horas. Mantener viva nuestra rica cultura gastronómica es compromiso de todos los paraguayos y de los que aman a esta tierra guaraní.